Muy buenas tardes a todos. Es un placer de estar con ustedes y vamos hoy a presentarle este curso de la autodepuración de los ríos. Y justamente en nuestra clase de contaminación de agua, vamos a ir, quería mencionar justamente que si abordamos el tema de manera negativa, vemos contaminación de agua, vemos ríos contaminados y eso nos ofrece una perspectiva no muy aleatoria. Por lo cual he intentado de voltear el problema y, vamos a decir, a este momento acercarme más a una visión más propositiva. Entonces quise abordar el tema de la autodepuración de los ríos. Y finalmente, vamos a decir, a partir de quiero abordar varios objetivos en esta clase. Primero, entender el concepto de autodepuración de los ríos. Y finalmente, como lo vimos en la clase pasada, vamos a decir, aplicar el indicador del índice de calidad de agua en un contexto real. Y en este momento, como se evaluar la calidad, el grado de contaminación de un río mediante la observación del cauce, de la fauna y de toda la vida presente, de todos los procesos que el ojo puede captar. Y finalmente, que todo eso nos sirva para inspirarnos de los fenómenos naturales para poder diseñar finalmente procesos de tratamiento de aguas residuales. Entonces, hoy utilizaremos, vamos a hacer esta presentación PowerPoint, vamos a hacer en la página web de Eminus he subido esta presentación PowerPoint, he subido un texto en extenso haciendo la relación o la relativa de todo lo que les voy a comentar ahora. Utilizaremos un pequeñito video de 3 minutos al final y tendremos, como si, una ficha de evaluación que estará disponible en la página de Eminus. Okay. Entonces, voy a compartir con ustedes la presentación PowerPoint. Muy bien. Entonces, como lo comenté, el tema autodepuración de los ríos. Primeramente, vamos a visualizar que desde la antigüedad, los asentamientos humanos siempre se han desarrollado cerca de un curso de agua y, donde pudieron tener acceso a una fuente de agua para sus necesidades y a proporción que las ciudades han crecido, estos ríos también han recibido pues, las descargas de aguas residuales, por lo cual el aumento de estos asentamientos humanos ha empezado a crear desequilibrio. Roma, como si era, en la época de 70, alrededor de 70 después de Cristo, o sea, ha enfrentado graves problemas justamente de contaminación de río y generando problemas de salud importante en la población. Entonces, una de las soluciones aportadas en su tiempo ha sido de ir a buscar el agua, como decir, en la parte bien más arriba de la ciudad, transportar el agua a través de los viaductos y finalmente poder utilizar un agua de calidad y controlar las enfermedades. Pero hoy en día la mayoría de estos ríos o los cauces, o sea, se han convertido finalmente en canales abiertos de aguas residuales. Entonces,
se han convertido en el vehículo de los residuos. Entonces, un curso de agua se considera contaminado cuando la composición del estado de sus aguas son directamente o indirectamente modificadas por la actividad del hombre en medida tal que disminuya la posibilidad de utilización de sus aguas para todos o algunos de aquellos fines a los que podían servir en su estado natural. Y principalmente estamos visualizando el abastecimiento para el uso y consumo humano. Entonces, cuando hablamos de contaminación, vamos a ir, ya lo detallaremos más después, vamos a ir, hay aspectos de contaminación físicos, químicos y biológicos. Entonces, en el aspecto de contaminantes físicos, vamos a visualizar los fenómenos de sedimentación y flotaciones de sólidos. Entonces, estos se pueden dividir en varias materias, en varios grupos. Vamos a ser las sustancias flotantes, no miscibles o parcialmente miscibles, como las grasas, aceites y espumas. Y por sus cualidades como productos tensioactivos, o sea, impiden el contacto entre el aire y el agua, por lo cual impiden la reoxigenación del agua, desarrollándose una capa, o sea, en la superficie del agua. Por otro lado, las sustancias sedimentables son las que se acumulan en el fondo de las características orgánicas y dan origen a una demanda en oxígeno, justamente para oxidar esta materia orgánica. Y como ya lo hemos visto, materia orgánica más oxígeno da CO2 más agua. Eso todo el tiempo que hay oxígeno disuelto en el río. Entonces, las sustancias en formas coloidales o disueltas, o sea, juegan también un papel muy importante, dado que están llevadas por la corriente de agua y migran sobre gran distancia. Entonces, son completamente dependiendo del cauce del río. Y estos compuestos, finalmente orgánicos, generan inmediatamente un consumo de oxígeno, generan una toxicidad directa sobre las especies viviendo en los ríos, toxicidad por la complejidad de las moléculas orgánicas o por el agotamiento de oxígeno. También permiten la transmisión de enfermedades. Entonces, son aspectos que tenemos que considerar y en algunos casos hay una bioacumulación de estos compuestos coloidal o disuelto en el seno del agua. También existe una preocupación por los metales pesados o organoclorados. No vamos a detallar más este punto. Entonces, el río, al igual que la naturaleza en general, lucha contra la contaminación por varias vías. ¿Okay? Entonces, como ya lo hemos visto, o sea, la naturaleza nos presenta varios ciclos biogeoquímicos y cada uno de estos ciclos va siempre a intentar de cerrarse. ¿Ok? Y entonces, a este momento, el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre van a ser los primeros que van a despertar reacciones con los microorganismos del río. Los elementos flotantes, ellos van a quedar retenidos en las plantas, en el seno del agua, en las orillas, en las ramas flotantes o caídas al río. Los elementos sedimentables, ellos van quedando en el fondo y sobre todo en la zona de remanso. O sea, el río agua abajo va a quedar libre de esto. Quiere decir que tenemos una zona del río donde vamos a acumular estos sedimentables y hasta vamos a generar, como decir, un fondo lodoso. Los compuestos ácidos y básicos, ellos más o menos se van a neutralizar solos por la
los diversos compuestos existentes en el lago. Los microorganismos existentes, los que están naturalmente presentes en el agua o añadido al agua a través de las diversas descargas, estamos hablando de bacterias, algas, protozoarios, hongos, rotíferos, insectos, ellos utilizan la materia orgánica y la metabolizan y finalmente la transforman en biomasa y en su caso coagulan las partículas suspendidas y con esto propician su sedimentación. Entonces, el cauce receptor debe ser considerado como un ecosistema en el cual los microorganismos aerobios y anaerobios son los protagonistas de los procesos de autodepuración. Todo el tiempo que tendremos disponible oxígeno disuelto, pues los microorganismos aerobios realizarán la mineralización de la materia orgánica. Una vez que ya se agotaran este oxígeno disuelto, los microorganismos anaerobios empezarán a desarrollar su actividad. La calidad de un río se establece por la medición de diversos parámetros físico-químicos como índices bióticos. Eso lo vimos en la clase pasada cuando trabajamos el índice de calidad del agua y vimos que algunos parámetros, entre otros como la presencia de coliformes totales y fecales, tienen un peso de indicador bastante fuerte, por lo cual la presencia de coliformes totales o fecales disminuye inmediatamente la calidad del agua. Para el estudio de un río, desde el punto de vista biológico, podríamos considerar 3 ecosistemas en serie. Vamos a hablar del crenón, del ritrón y del potamón. No quiero que aprendan de memoria estos conceptos, pero quiero que entiendan cómo ser las 3 zonas que vamos a poder encontrar en un río. El crenón o el nacimiento del río va a albergar seres de aguas frías, como las truchas, seres que necesitan mucho oxígeno disuelto, que requieren de una corriente abundante, pocas sales disueltas y, como serán seres que no pueden vivir en medios ricos en materia orgánica. En una zona más intermediaria tendremos el ritrón. Es una zona donde predomina la erosión sobre la sedimentación. Encontraremos seres de agua fría, pero que pueden resistir hasta 20 grados. Tenemos una corriente media, lo que se transformará en concentración en oxígeno disuelto un poquito más baja, del orden de 6 miligramos por litro en adelante. Una conductividad intermediaria, la conductividad del agua, como decir, corresponde también a la presencia de iones como nitrato, nitrito, y que son indicadores de presencia de contaminación. Y son seres que aceptarán, como decir, vivir con una pequeñita cantidad de materia orgánica. La tercera parte será el potamón. Es una zona donde predominan en el río la sedimentación. Entonces los seres vivos soportarán aquí grandes variaciones de temperaturas, resistirán a concentración mucho más baja en oxígeno disuelto y son seres capaces de vivir, en un medio con presencia de materia orgánica, un poquito como la mojarra. El potamón se diferencia del ritrón por la aparición de moluscos, consumidores de detritus y el desarrollo de plancton. Entonces, dada la complejidad de los fenómenos producidos y las variables que intervienen, con vista a preparar modelos para entender este río, estos ríos, estos cauces, es conveniente dividir el río en tramos para poder modelar mejor, y en este momento se atenderá a los diversos factores siguientes. La forma del río, si es recto, sinuoso, con meandro o ramificación. La velocidad del río, la velocidad del agua, nos impactará sobre la cinética de reoxigenación.
entendemos que en un río recto, la velocidad del agua se va a acelerar. Cuando el río va a ser sinuoso, vamos a ir al interior de las curvas, vamos a ir tendremos un agua, un pequeñito efecto centrífugo y al exterior de las curvas se depositarán los sólidos. ¿Okay? Cuando encontraremos meandros, la velocidad del agua será todavía más lenta. Y finalmente, cuando tendremos ramificación, o sea, el flujo del agua se dividirá y este momento, vamos a decir, el momento de modelar, obtendremos parámetros diferentes. La clasificación del río tomará en cuenta la profundidad de la lámina de agua, porque en función de la profundidad, tendremos concentraciones en oxígeno disueltos diferentes, tendremos temperatura del agua diferentes y tendremos presencias de sólidos diferentes. En este caso, consideraremos como ser láminas bajas cuando estarán inferior a 50 centímetros, láminas moderadas cuando estarán comprendidas entre 50 centímetros y 1,20 m, y profundidades altas cuando tendremos más de 1,20 m de agua. Claro, las características físicas del agua serán tomadas en cuenta. Entonces, clasificaremos los ríos como muy limpio a muy malas condiciones en función de diversos parámetros. La DBO5, la cantidad de oxígeno que se puede oxidar bioquímicamente. Entonces, una concentración de 1 miligramo por litro nos indica un río muy limpio. Sin embargo, cuando ya tendremos más de 10 miligramos por litro, ya la calidad del río estará dudosa. El consumo de KMNO4 corresponde un poquito a la demanda química en oxígeno. Entonces, aquí es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar químicamente. Y efectivamente, como si cuando tendremos una DQ del orden de 2, tendremos un río limpio, pero cuando tendremos una DQ superior a 7, ya podemos hablar de malas condiciones. Tomaremos en cuenta también el amoníaco. Ahí debemos de considerar que las moléculas orgánicas que contienen proteínas contienen un radical R, ¿ok? Y vamos a ir un grupo NH4. Naturalmente, este NH4 se va a desprender y en este momento se reflejará a través de una concentración en el medio. Acuérdense lo que ya hemos visto: nutrientes, agua y sol. La fotosíntesis ya se puede poner en marcha. Y en este momento, la presencia de este nitrógeno amoniacal va a permitir el desarrollo de una nueva biomasa en el seno del río. Entonces, va a generar más materia orgánica, más DQ. Los nitritos. La transformación del amoníaco, cerrar el ciclo del nitrógeno, es pasar por un fenómeno de nitrificación y después desnitrificación. En la nitrificación, el nitrógeno amoniacal se va a transformar en nitrito, nitrato, en NO2, NO3. Y en el proceso de desnitrificación, este nitrato, NO3, se transformará de nuevo en nitrito, NO2, para transformarse en nitrógeno molecular, gas, y en este momento ya se cerrará el gran ciclo del agua, el gran ciclo del nitrógeno. Por lo cual, la presencia del nitrito nos habla de la presencia de un fenómeno de nitrificación o desnitrificación. Quiere decir que será un indicador también de eutroficación. Por supuesto, la presencia de sólidos, más perdemos calidad de agua. Y la concentración en oxígeno disuelto, vamos a decir, cuando tenemos un agua fría, vamos a decir, la concentración en oxígeno disuelto saturante será del orden de 11. Entonces, en este momento, es decir, obtendremos una clasificación de agua muy limpia. Sin embargo, cuando ya tendremos concentración en oxígeno disuelto inferior a 4, a este momento ya tendremos una mala calidad del agua. Por lo cual, vamos a ver, podemos clasificar los ríos en función de sus usos, pero podemos utilizar, vamos a ver, la observación para
dictaminar un poquito la calidad del agua. Así. Cuando tenemos un agua de montaña, es un agua en general muy limpia, con un bajo contenido en materia orgánica y minerales. Y es un agua en general cerca, vamos a decir, de la montaña, con presencia de nieve en invierno. Quiere decir que es un agua fría. ¿Okay? Este agua en general es apta para un consumo humano, para un abastecimiento, para usos domésticos. En este tipo de agua encontraremos truchas. En Europa, en las plantas potabilizadoras de agua, utilizan las truchas, o sea, como indicador, o sea, de buena calidad de potabilización del agua. Que hiciera la salida de la potabilizadora del agua, hay un estanque un canal, vamos a decir, con truchas. Si hay un tóxico que pasa por la potabilizadora y que no es tratado, inmediatamente va a afectar la trucha, la cual a este momento ya no podrá nadar contra la corriente y estará llevada al fondo de este canal y tapará la salida. Y en este momento una alarma se pondrá en marcha. Entonces, cuando tenemos un agua de montaña con presencia de trucha, los parámetros analíticos del agua serán como los presentados en la columna de la derecha. Quiere decir, una temperatura inferior a 20 grados, una concentración en oxígeno disuelto superior a 7 miligramos por litro. Por ley de Henry, la concentración saturante en oxígeno disuelto a 20 grados es de 9 miligramos por litro. ¿Okay? Tendremos poca presencia de materia orgánica, entonces una DBO5 inferior a 3 miligramos y una DQO inferior a 20 miligramos. ¿Ok? Y, vamos a decir, pocos sólidos suspendidos. Cuando hablaremos de aguas claras, serán aguas limpias y fácilmente potabilizables. Vamos a decir, con este agua podremos desarrollar actividades como actividades deportivas, acuáticas, como la natación. Y observaremos la presencia de peces del tipo barbo. Ajá. Y en este momento la composición del agua, tendremos una temperatura más o menos de 22 grados, una concentración en oxígeno disuelto superior a 5 miligramos por litro, tenemos presencia de materia orgánica, alrededor de 5 miligramos de DBO5 y menos de 25 miligramos de DQO, y una presencia de sólidos suspendidos. Si el agua está más turbia, vamos a decir, eso quiere decir que tendremos un contenido de materia orgánica más importante, por lo cual un tratamiento físico-químico o significativos será necesario para potabilizarlas. Han visto sistemas de potabilización del agua en nuestra facultad, donde mediante un filtro de sólidos de 5 micras, un filtro de carbono activado para retener las moléculas orgánicas y un sistema de desinfección tal como una lámpara UV, podemos potabilizar nuestro agua. Una actividad como hacer posible es la pesca y en este momento empezaremos a observar bagras o cachos como peces presentes. Cuando ya empezaremos a observar carpas o mojaras, vamos a decir, ya estas son indicadores de aguas sucias. O sea, son aguas que pueden ser espumosas, opacas, coloreadas. Para potabilizarlas será necesario un tratamiento enérgico con tecnología avanzadas, vamos a decir, osmosis inversas. El costo de potabilización de estas aguas será bastante elevado. ¿Okay? Tenemos seguramente problemas de sabor o de olor desagradable. Y la presencia de materia orgánica va a generar un consumo de oxígeno disuelto, lo que va a generar muertes de peces y, vamos a decir, entonces, todo un fenómeno de eutroficación. A este momento, vamos a ver la composición del agua, seguramente observaremos temperaturas más elevadas, una concentración en oxígeno disuelto bajas del orden de 3 miligramos por litro y concentración en DBO y DQO relativamente elevada. Sí,
la calidad del agua se reduce. Que a este momento ya estamos empezando a hablar de aguas residuales diluidas. Observaremos ya la presencia de rana. ¿Okay? Este agua servirá para poder regar árboles. ¿Okay? En general, ya todo el oxígeno disuelto será consumido si tendremos una fermentación anaeróbica, olor desagradable, coloración intensas, un medio turbio. ¿Okay? Y la caracterización del agua, o sea, acuérdense, en las visitas en campo que hemos hecho, entonces tendremos concentración en oxígeno disuelto del orden de 1 miligramo por litro. Quiere decir, ya no hay vida acuática, o sea, de QO hasta 80 miligramos por litro y presencias de sólidos. Si ya hablamos de un cauce lleno de aguas residuales, o sea, podemos decir que la situación global del río es calamitosa. Las aguas subterráneas próximas al lecho estarán degradadas. El conjunto del sistema no será recuperable a corto plazo. Quiere decir que el agua del río y el agua abajo del río ya están contaminados. Y en general aquí ya empezaremos a observar la presencia de una fauna nociva, tales como las ratas. Si observamos anguilas, podríamos hablar de un agua deteriorada. No se aconseja su uso para consumo humano. Sin embargo, lo podemos utilizar para uso agrícolas, a fin de evitar problemas sanitarios. ¿Okay? Estas aguas tienen poco oxígeno disuelto y presencia de varios sólidos en el medio. Otro criterio de clasificación es la actividad bacteriana. Entonces, en el cauce de un río, a partir del momento que aparece una descarga de aguas residuales, podremos empezar a dividir nuestro espacio en zonas. En la zona 1, inmediatamente los microorganismos presentes van a empezar a oxidar la materia orgánica y consumir todo el oxígeno disponible. Por lo cual, la concentración en oxígeno disuelto estará relativamente baja con valores entre 0 y 3 miligramos por litro. Y tendremos una gran actividad de descomposición de la materia orgánica. En la zona 2, un poquito más bajo, tendremos una actividad media, una concentración en oxígeno disuelto que ya se eleva de nuevo. Quiere decir que la fase intensa de consumo de oxígeno para la oxidación de la materia orgánica ya habrá pasado. Y finalmente, más río abajo, encontraremos la zona de recuperación, donde ya tendremos una concentración en oxígeno disuelto superior a 6 y la mayor cantidad de la materia orgánica habría sido mineralizada y los sólidos se habrán quedado en la parte superior. Ok, otros como Goldwich y Marson, consideran los parámetros que incrementan el oxígeno o que consumen el oxígeno. Entonces, los factores que incrementan el oxígeno, pues la aportación directamente del cauce, que es decir, el oxígeno captado en la parte de arriba y transportado en el lugar de contaminación. O sea, el oxígeno aportado por el vertido, diluido en el agua residual. Por supuesto, el fenómeno de reaireación superficial. ¿Okay? La acción fotosintética, si de día, la materia, de día, los procesos fotosintéticos van a capturar el dióxido de carbono y transformarlo en biomasa vegetal y van a liberar al medio oxígeno. ¿Okay? Claro, por ley de Henry, un descenso de temperatura va a cambiar el valor de la concentración saturante en oxígeno disuelto, incrementando la concentración en oxígeno disuelto. Y finalmente, se considera como aportación de oxígeno el oxígeno aportado por una corriente no contaminada y que genera un fenómeno de dilución. Por otro lado, ¿cuáles son los fenómenos que consumen el oxígeno? Pues la presencia de materia orgánica en suspensión, inmediatamente la mineralización
como si va a empezar materia orgánica más oxígeno, da CO2 más agua. Los lodos depositados en el fondo del río, en el ventos, también van a consumir el oxígeno presente. De la misma manera, o sea, los microorganismos existentes para su propia respiración y el proceso de degradación de la materia orgánica van a consumir oxígeno. Por supuesto, todos los seres vivos presentes en el cauce del río, o sea, van a consumir oxígeno como la respiración de los peces y de otros microorganismos. La respiración de las algas, que a su vez van a consumir oxígeno. Por ley de Henry, si la temperatura se eleva, la concentración en oxígeno disuelto se disminuye y se considera como un consumo de oxígeno. Por supuesto, si añadimos más contaminación, pues habrá más consumo de oxígeno. Y finalmente, el incremento de la salinidad del agua. Entonces, algunos como Steinman definen que la autodepuración es la suma de todos aquellos procesos que devuelven una masa de agua contaminado a su estado normal original. ¿Okay? Knopp, él la define más con una visión de ingeniería, es la cantidad de sustancias eliminadas de una masa de agua en una unidad de tiempo. ¿Okay? Una sustancia eliminada en la masa de agua. Finalmente, el proceso de autodepuración puede sintetizarse contemplando los fenómenos que se proceden. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, donde en el eje X tenemos la distancia que recoge el agua a lo largo del tramo del río, y en el eje Y, ¿no es cierto?, las diversas concentraciones en compuestos. Quiere decir que al estado natural del río, no contaminado, por supuesto, tendremos una saturación en oxígeno. La concentración en oxígeno disuelto estará cerca del valor de saturación y todos los parámetros indicadores de contaminación estarán bajos. Al momento que se introduce un contaminante, vamos a iniciar procesos físico-químicos y biológicos en el río. Primeramente, vamos a empezar a observar una sedimentación, de todos los sólidos. El proceso de sedimentación se hace relativamente rápido. Vamos a observar un consumo de oxígeno inmediatamente. La presencia de materia orgánica, que podemos observar aquí por un pico de concentración en DBO, vamos a decir, materia orgánica más oxígeno da CO2 más agua. Quiere decir que inmediatamente consumimos el oxígeno disuelto. Y todo el tiempo que el consumo en oxígeno disuelto sea superior a la tasa de transferencia de oxígeno al río, tendremos una disminución de la concentración en oxígeno y tendremos una concentración baja constante hasta que a un momento dado, cuando la tasa de transferencia será superior al consumo de oxígeno, pues nuestra concentración en oxígeno se elevará de nuevo poquito a poquito. Efectivamente, durante este tiempo podemos ver que la concentración en DBO5, indicador de contaminación, va a disminuir poquito a poquito. Y cuando ya el oxígeno disuelto habrá regresado a valores iniciales, ya habremos eliminado toda la DBO y los sólidos del medio. Si ahora transponemos eso en el cauce del río, y observando un poquito la biología que hay. En la curva azul vemos la concentración en oxígeno disuelto y en la curva roja vemos la evolución de la DBO5, indicador de contaminación. Entonces, en el río normal tenemos agua claras con diversos peces, como la trucha y peces que viven en aguas claras. Cuando ya aparece nuestro ducto con una descarga de aguas residuales, se encadenan
¿no? Diversos procesos y aparecen la zona de descomposición, la zona séptica, la zona de recuperación y la tercera parte, de nuevo, una zona clara. Y tendremos en este momento una dinámica de la fauna presente. Entonces, en la fase donde el agua está, donde la concentración en oxígeno disuelto baja, tendremos la presencia de carpa, la presencia de mojara, que no son indicadores de aguas limpias. Ojo, ¿cuántas veces cuando visitamos una planta en empresas, la empresa está orgullosa de mostrarnos el laguito con la presencia de pececitos y en general son mojaras, no se dejan engañar, la mojara vive en la zona de descomposición o en las zonas sépticas, son indicadores de aguas contaminadas. Cuando ya no hay nada de oxígeno en el medio, vamos a ver el desarrollo de bacterias anaerobias, van a poder ver un burbujeo proveniente del lodo del fondo. O sea, vamos a ver la aparición de hongos, vamos a tener un agua mucho más caliente. O sea, y en este momento, cuando ya habremos recuperado, ya de nuevo veremos peces, ¿no? Es decir, característicos de agua limpia y una claridad del agua. En este momento, hasta una profundidad de 1 metro, sin problema podemos ver el fondo del agua. Entonces, cuando aparece un proceso de autodepuración después de una descarga, tendremos fenómenos de transportes y de depósitos de sustancias. Veremos el desarrollo de reacciones químicas y bioquímicas en la masa del agua y en los sedimentos. Tendremos acciones biológicas, metabólicas y de floculación. Por supuesto, tenemos intercambio de gas entre la masa de agua y la atmósfera, tanto para la reoxigenación del río, que en una zona anaeróbica, la liberación de dióxido de carbono y de metano a la atmósfera. Por supuesto, podremos observar diversos procesos termodinámicos. Entonces, como lo hemos visto en el esquema anterior, a partir del punto de vertido van a aparecer 4 zonas: la zona de degradación, la zona de descomposición, la zona de recuperación y la zona de agua limpia. Los invito, antes de cerrar nuestra sesión, a ir a visualizar un pequeñito video. Entonces, aumentan el volumen de sus equipos, que sean teléfonos o computadoras. El sonido va a aparecer.
Muy bien. Pues espero que a través de este diaporama, este video, se han sensibilizado un poquito más a la contaminación de los ríos, que finalmente la capacidad de autodepuración de la naturaleza puede ser utilizada como ejemplo para que podamos a un momento dado utilizar estas nociones para controlar mejor los procesos de descontaminación de agua, desarrollar nuevos procesos. Les recuerdo, en la página de Eminus estarán disponible la presentación PowerPoint, un extenso en Word de todo lo que vengo de comentar y pues el presente video. Muchísimas gracias, nos vemos la semana próxima.